Juanita, buenos días. Bendiciones para cada una de ustedes. ¿Puedo compartir, Juanita? Un momentito. Sí, hermanita. Bueno, pues le damos la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Lista. Gracias a Él que nos levanta, que nos da la bendición de la vida, hermanita, así que podemos hablarle. Qué bendición tan grande. Y luego nos levantamos aquí con cada una de ustedes y ya están cantando desde la mañanita, hermanos. Y eso despierta nuestro espíritu, se llena de gozo. Bueno, vamos a meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y el versículo que se me ha compartido es 1 de Timoteo 5:24. Y pues lo tenemos aquí en la pantalla, ¿verdad, hermanitas? Y dice primera de Timoteo 5:24, hermanitas, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubre después. Y yo me preguntaba, hermanitas, ¿por qué está este versículo entre este pasaje? Porque nos damos cuenta nosotros que aquí está hablando Pablo y le está dando a Timoteo consejos de cómo poder ayudar mejor a la iglesia del Señor en Éfeso. Y nosotros podemos ver un propósito en este verso específicamente, y es el de recordar que para Dios no hay nada oculto, que todo es manifestado tarde o temprano, como dice precisamente el versículo. Y introduciendo un poquito el pensamiento, nosotros podemos ver en el contexto que Pablo está instruyendo a Timoteo sobre la conducta de los miembros en la iglesia en ese momento, en ese lugar, en Éfeso. Está llevando específicamente varios grupos, y si no todos los grupos que pudieran estar dentro de la iglesia. Habla a los ancianos de edad, a las ancianas de edad, a los jóvenes, a las jovencitas, a los viudas. Y luego va a hablar también a los ancianos o presbíteros que estén como aquellos hombres, líderes, padres espirituales en la iglesia. Y vemos nosotros que va a ser recordatorio en cuanto a edades en los grupos, situaciones, estados en los que se encuentran. Y vemos también lo que Timoteo puede y debe de estar haciendo ahí específicamente, que él al exhortar o al reprender en cada situación en particular, debe de guardar la palabra de Dios y debe de conservarse puro, si bien hemos leído antiguamente ya este pasaje. Y la pregunta es, ¿por qué el verso 24? Y dice el verso 24, los pecados de algunos hombres. Esto quiere decir que en la iglesia, en ese momento, algunos hombres, algunos miembros, están de alguna manera persistiendo en pecado, como lo vamos a ver ahí mismo en el pasaje, y otros posiblemente están ocultando o estamos, dijéramos nosotros, viviendo una doble vida. Y dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Y cuáles son las posibilidades que podemos ver nosotros en cuanto a algunos hombres? O la razón por la que este versículo pudiera estar entre este pasaje del 1 al 23, más o menos, de esta carta. Y vemos del 19 al 22, mis hermanitas, y leamos ahí está, y dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3. ¿Qué nos está diciendo entonces aquí? Que la posibilidad es que alguien está acusando, pero está haciéndolo en lo personal. No tiene ni testigos, está yendo y tal vez está levantando algún falso testimonio, no lo sabemos. Puede tener la razón, tal vez sí, tal vez no, tal vez lo vio por la calle y nadie sabe nada más. Entonces dice Pablo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Asegúrate antes de reprender, antes de exhortar.
A los que persisten en pecar, esto quiere decir que hay quienes, conociendo la verdad de Dios, están persistiendo en el pecado. Y persistir es como que practicar, o sea, y recordemos la carta de Juan, cuando dice practicar el pecado. Es cuando vamos caminando y aunque vamos en el camino del Señor, estamos yendo camino de muerte, porque en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, otra posibilidad que yo puedo encontrar es esta. Y dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y luego dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Esto quiere decir que hay pecados ocultos. Y algo que le recomienda y que se me hace muy, muy hermoso, Pablo, a Timoteo, es consérvate puro. ¿Y por qué será esto? Y yo creo que el conservarte puro te puede ayudar a probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Bueno, vemos nosotros las posibilidades por las cuales pudiéramos estar viendo el versículo 24 y puede ser que hay acusando sin pruebas, puede ser que algunos que están persistiendo en pecar, el pecado se ha hecho visible, por eso es que se sabe que están persistiendo. Y la próxima y la última pudiéramos decir que Timoteo, sin darse cuenta, puede enredarse porque lo que está haciéndose abajo del agua no se ve y tal vez la persona puede aparentar que es santo, que es hijo de Dios, pero en realidad no lo es. Y eso está ocurriendo, hermanitas, en la familia de Dios. No estamos hablando de afuera, estamos hablando de la iglesia del Señor. Por eso recordemos las palabras de Jesús cuando dijo, dejemos que la cizaña y el trigo crezcan juntas, porque en realidad va a haber dos grupos siempre en la iglesia del Señor, los espirituales y los carnales. Hijos de Dios sí, pero aún algunos somos carnales, porque nos falta no solamente aprender la palabra de Dios, pero a veces no llegamos a discernir la palabra de Dios y cuando no la discernimos, no podemos ponerla en práctica. Necesitamos discernir la palabra de Dios para poderla poner en práctica y puede ser que por eso nosotros aún a veces vivamos en lo oculto y haciendo cosas no agradables a nuestro Señor en cuanto a la carne. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Podrán engañar a Timoteo? Sí. ¿Podrán engañar a cada una de nosotras? Sí. Pero al que no se va a engañar, porque él conoce el corazón del hombre, es a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Y dice Mateo 10:26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Y la palabra patentes es manifestado o es visible, que se deje ver, ni oculto que no haya de saberse. Lo que están haciendo en lo oculto saldrá de dos maneras de acuerdo al versículo que tenemos aquí. Puede ser la primera, antes que sean llevados a un tribunal o a un juicio, o sea, antes de que seas llamado a presentar defensa por lo que estás haciendo. Puede ser una, y la segunda puede ser cuando ese pecado mismo ya te llevó al tribunal, ya está siendo juzgado por él y tarde que temprano, lo que dice aquí será visible, no se va a poder ocultar. No se debe dejar llevar pues por la apariencia, Timoteo, por esta razón. Dice el 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Cómo lo va a hacer Timoteo? Conservándose puro, siendo diferente, siendo luz. Así es como él va a poder contrarrestar aquellas cosas que tal vez no puede estar viendo ahorita, pero que el Espíritu de Dios que está en él y está activo le hará saber, porque el Señor así es, hermanitas. La aplicación para nosotras, ya viendo el contexto y el versículo en el tiempo en el cual lo escribe Pablo. Bueno, número 1, dentro del cuerpo de Cristo, ¿se puede vivir doble vida? La pregunta es, y yo creo que sí.
Y yo no sé, ¿verdad? Sus congregaciones, pero yo lo he visto. Y tristemente, es triste, pero es una realidad. Podemos estar en la congregación, podemos venir a los servicios, pero realmente somos carnales. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en esta carne, le damos derecho a esta carne, tomamos nuestro tiempo como si fuera nuestro y no lo dedicamos a conocer la palabra de Dios, a dedicarnos a la obra de Dios, no, caminamos en la vida y hacemos nuestro día semanal y lo único que hay ahí es domingo servicio o miércoles clase y es todo. Y todo lo demás tiene que ver con lo mío, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo. Y entonces podemos estar viviendo una doble vida, podemos estar ocultando una verdadera vida que nadie sabe, solamente nosotros mismos. El Espíritu pues nos recuerda a través de Pablo que para Dios nada está oculto. Para Él, tarde que temprano, esto saldrá a la luz. Lo que hay dentro de nosotros, mi verdad, lo que me lleva a mí a caminar en esta vida, eso es lo que va a salir. No lo puedo negar, sea hoy, sea mañana, pero eso es lo que va a salir porque dice Jesús. Porque de lo que está lleno el corazón, en la boca habla, y cuando la boca habla, nosotros lo hacemos visible con nuestra manera de vivir. Lo que se hace en lo oculto no se puede mantener oculto, dice el Señor, porque estamos delante de su verdad, delante de su palabra, porque ya somos hijos que estamos dentro de su redil y tarde que temprano va a salir a la luz. Salga antes de que alguien nos lleve al tribunal o ya estando ahí, pero va a ser visible a todos. Dios no puede ser burlado. La palabra dice en Gálatas 6:7 y ahí está pasando lo mismo. Si ves el capítulo 5, los de Gálatas les dice, ok, o viven y andan en el espíritu porque la carne es esto y esto y esto y esto. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es así. La mejor manera de probar los espíritus es que vivamos una vida de pureza, que nos conservemos así, viviendo en el espíritu. Ese es el consejo del Espíritu Santo a través de Pablo para Timoteo y para nosotras en esta mañana. Vivamos pues como hijas de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esto es lo que se necesita, que la simiente de Dios permanezca en nosotras, porque así ella estará hablando a nosotras y nada oculto habrá. Seremos transparentes, llevaremos una vida visible, tanto dentro de nosotras como fuera de nosotras, y no habrá nada oculto que pueda revelarse después o mañana. ¿Por qué? Porque nosotras somos transparentes, porque vivimos delante de Dios. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. No, porque entre más pasamos delante de Dios y su palabra, nos está diciendo, esto no es correcto. Y eso es discernir. Se necesita discernir. Así que mis hermanitas, esta es la palabra de Dios en esta mañana para nosotras. Para mí en lo particular, agradezco a nuestro Dios que nos está enseñando todos los días. Que el Señor nos siga llevando por su verdad, nos ayude a caminar juntas y crezcamos en el Espíritu cada vez más. No acusemos a nadie por último, sin estar 100% seguros y con testigos, no nada más así porque lo vimos y necesitamos asegurarnos a cualquier persona y mucho menos a uno de nuestros padres espirituales, porque cuando la palabra en el versículo 17 dice ancianos, está hablando de los presbíteros, de aquellos líderes que nos están supervisando en la iglesia del Señor. Así que mis hermanitas, la paz de Cristo esté con cada una de nosotras. Muchas gracias por su atención a nuestro Dios, a su palabra y que el Señor me las bendiga. Bendiciones, hermanitas. Amén.